Vamos a dar inicio a este seminario. Tenemos el gusto que yo no sabía el apellido de Miri, haber dicho en algún momento ahora que hay, pero ya hasta que la conocí, la doctora Rosanda Casas Guerrero. Ella pues tiene mucha conexión con el CINESTAF. Su papá fue el doctor Carlos Casas Castillo, que es el primero de la tecnología en México, y que lo generó, formó actual de entonces premio nacional y premio internacional súper conocido. Pero ya empezamos a platicar, creo que ahí de que, y ella me dijo, y yo conozco muy bien el CINESTAF, pero no se me cruzó realmente. Bueno, pero además, la doctora Casas Guerrero es una de las especialistas en médico de sociología de la ciencia, obtuvo su doctorado en la Universidad de Sussex en Inglaterra. Acaba de terminar su periodo, el segundo, como directora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, entonces ya con esa referencia. Y además tenemos la fortuna de estar dirigiendo la tesis de Roberto López Olmedo, que acaba de presentar su protocolo de tesis. Pero por el título del seminario, pensé pues casi todos nuestros estudiantes del programa transdisciplinario deben interesarse, se vean cada término y pues es una conexión directa con nuestro programa. Entonces, por favor, doctora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, compartiendo. Efectivamente, para mí el CINVESTAR tiene un significado muy particular y me da muchísimo gusto estar aquí y poder empezar a tener interacción con el doctorado. Me parece un programa súper importante. Y bueno, esta oportunidad de compartir con ustedes algunos de los temas que he venido trabajando. A mí me interesan mucho los temas de políticas de ciencia, tecnología e innovación, aunque soy socióloga, como que mi área de interés va más por el lado de los estudios sociopolíticos de la ciencia y de alguna manera ir siguiendo qué pasa con las políticas, ¿no? Y bueno, lo que voy a presentarles tiene el siguiente esquema de exposición. Primero voy a platicarles un poquito de cuál es el modelo dominante de políticas de ciencia y tecnología, cuáles han sido las concepciones de las políticas de ciencia y tecnología en México, cómo vamos, en fin, a qué se deben las concepciones. Voy a pasar también un recorrido sobre, a pesar de que vamos a plantear hay un cambio aparente de concepciones en el discurso de la política de la ciencia, cuáles han sido las concepciones implícitas en diferentes instrumentos de política. Y después, bueno, la gran pregunta a la que estamos enfrentados ahora muchos, no tanto los investigadores de las ciencias exactas, naturales y de las sociales, cómo generar un proceso sistémico para la ciencia, la tecnología y la innovación, y pensar en un nuevo enfoque de política de ciencia y tecnología. Bueno, el modelo dominante de política de ciencia y tecnología ha estado centrado básicamente en dos aspectos. Por un lado, los efectos que tienen estas políticas en el desarrollo del conocimiento mismo, ¿sí? Y por el otro lado, es decir, en el progreso de la ciencia y cómo generar políticas para hacer que la ciencia avance. Esa ha sido de alguna manera una concepción dominante durante mucho tiempo. Y por otro lado, bueno, cómo hacer que la ciencia, la tecnología, la innovación puedan influir e impactar en la productividad y la competitividad de los países, ¿no? Estas han sido como los dos, digamos, ejes del debate de la definición de política de ciencia y tecnología y más recientemente de innovación, ¿no? El conocimiento, sabemos y todos ustedes saben, se expresa mucho más nítidamente en repercusiones en la productividad y en la competitividad de los países, ¿no? Esto sobre todo en los países desarrollados. En nuestro país todavía como que no se ha expresado, tampoco tenemos esa expresión garantizada, ¿no? Sin embargo, y cada vez, sobre todo los economistas y los estudiosos de la economía de los países han estado mostrando
que el crecimiento económico no repercute automáticamente en desarrollo social, ni en inclusión, ni en bienestar, ¿no? Estamos realmente ante un dilema bastante complicado, porque a pesar de que se crezca económicamente, a pesar de que haya un desarrollo científico y tecnológico, eso no necesariamente se impacta en el bienestar de la población. Y ese es un tema que nos interesa mucho a los cientistas sociales, pero que también interesa mucho para un país como México, que tiene tantos problemas de pobreza, ¿no? Bueno, a nivel internacional se observa que desde la década de los 50, o después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se empiezan a definir políticas de ciencia y tecnología, cuando diferentes organismos internacionales empiezan a recomendar que los países deben tener organismos e instancias dedicadas a estas políticas, lo que se empieza a ver es que hay una homogeneización de las políticas de ciencia y tecnología, ¿no? Ruivo, que es una autora, Beatriz Ruivo, una portuguesa, hizo un estudio muy interesante que lo publicó en 1994 en una de las revistas donde se publican estos temas, que es Science and Public Policy. Demostró que diferentes autores habían documentado diferentes etapas de la política de ciencia y tecnología y que básicamente esas etapas coincidían en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque los organismos internacionales de alguna u otra manera se han encargado de difundir esas estrategias, esas concepciones de las políticas, ¿no? Y otra autora, más recientemente, que es Lea Belo, que es una brasileña, una portuguesa y una brasileña, no me he dado cuenta, pero son dos mujeres, una portuguesa y una brasileña, también escribió un trabajo en un libro que coordinaron Antonio Arellano y Pablo Kramer sobre los estudios sociales de la ciencia y la tecnología en América Latina, que se publicó en el 2011, y ella dice que las políticas de la ciencia y la tecnología descansan básicamente en la concepción que se tenga de ciencia, ¿sí? Y que esto generalmente entra en conflicto con los contextos socioeconómicos en los que se aplican esas políticas de ciencia y tecnología, ¿no? Entonces vamos a ver un poco qué concepción de ciencia tenemos. Si queremos una ciencia para el progreso de la ciencia, es decir, para desarrollar capacidades, para ser fuertes en ese sentido, bueno, habrá algunos instrumentos de política que estén orientados a eso. Pero si queremos una ciencia y una tecnología que tengan impactos sociales y económicos, necesitamos otro tipo de instrumentos. Entonces, la concepción de ciencia es muy importante para definir lo que serían las políticas. Bueno, durante la última década, sobre todo en los años 2000, ha habido a nivel internacional, algunos organismos internacionales como el Banco Mundial, la UNESCO, etcétera, han empezado a difundir esta idea de enfoques alternativos con una visión social para las políticas de ciencia y tecnología, ¿no? Es decir, se requiere, y estamos ahorita en digamos, momento de tratar de definir, quienes nos dedicamos a esto, cómo generar políticas de ciencia, tecnología e innovación que realmente repercutan en la solución de problemas sociales, ¿sí? Y cómo podría impactar esto en una reducción de la pobreza y de la marginación que experimentan nuestros países, ¿no? Algunos países latinoamericanos, acabamos de hacer una revisión de cómo han evolucionado las políticas de ciencia y tecnología en un conjunto de 10 países, es un trabajo que está ahorita en proceso de publicación. Hemos visto que en la última década son países que han transitado hacia un sistema político más abierto y plural, ¿no? Como podría ser Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, incluso Costa Rica. Le están dando una alta prioridad en el discurso, porque todavía no podemos mostrar si esto ha impactado, pero cuando menos en el discurso, a la importancia que tienen la ciencia, la tecnología y la innovación para atender los problemas de la sociedad, para atender el bienestar de sus poblaciones. Entonces empezamos a ver que hay un cambio importante y esto, bueno, hay que analizar, ¿no? Bueno, en México hemos transitado por una larga historia de la política de ciencia y tecnología. La política de ciencia y tecnología no inicia con el CONACYT, aunque sí es el momento en que se institucionalizan estas políticas, pero arranca desde mediados de los años 30, básicamente durante el periodo del presidente Cárdenas, ¿sí? Que fue, como todos ustedes saben, fue digamos un periodo, un momento histórico en el país, en el que se opta por un modelo de sustitución de importaciones, ¿no? Para poder de alguna manera, esto ocasionado
y después de alguna manera se hizo más complicado como efecto de la Segunda Guerra Mundial, en donde ya no podíamos importar algunas cosas que importábamos. Entonces, bueno, había que sustituir nuestras importaciones, ¿no? Una política nacionalista de crecimiento hacia adentro, y que después, en los años 60, pasa, digamos, a un periodo de desarrollo estabilizador, ¿no? Entonces, en esta etapa es cuando se crea el primer organismo que tendría como objetivo definir políticas para fomentar el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la investigación, ¿no? Esto fue básicamente con la creación de un organismo que se llamó el Consejo Superior Consejo de Educación Superior e Investigación Científica, que dependía del CONACYT. Se crea durante el periodo de Cárdenas, y pues básicamente tenía esta idea de que la ciencia sirviera para solucionar problemas de nuestro país, ¿no? Un país que se estaba planteando el inicio de su proceso de industrialización, que afrontaba muchísimos problemas en el campo, fundamentalmente. Entonces el discurso, digamos, oficial, el discurso de Cárdenas, es que la ciencia y la tecnología tendrían que servir para fomentar ese proceso de industrialización y para atender los problemas que estábamos pasando. Entonces, a esta etapa de que va de 1930 a 1970, le hemos llamado de la etapa de solucionadora de problemas a promotora del progreso de la ciencia, ¿no? Después del CONECYT, que es este organismo que tiene una existencia muy cortita, de 35 a 38, se crea durante el régimen de Ávila Camacho otro organismo que se llama la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica, formada por vocales, todos ellos personajes de la ciencia o de la cultura, ¿sí?, que trataban también de impulsar este desarrollo científico y tecnológico. Y después de la CICIC, que es este organismo, se crea en los años 60 otro organismo que a lo mejor ustedes conocen más, que es el Instituto Nacional de la Investigación Científica, el INIC, ¿no?, que existió desde 1950 hasta 1969-70, y que fue a través del INIC, con los vocales del INIC, con una consulta muy amplia que se hizo a la comunidad científica, que se hace la propuesta para la creación del CONACYT en 1970, ¿no? Entonces, bueno, en 1970 pasamos a otra etapa de la política de ciencia y tecnología, que le hemos llamado el impulso para revertir el atraso científico y tecnológico que ya experimentaba nuestro país, porque bueno, no hubo un impulso muy fuerte, aunque estaba en el discurso oficial, en términos reales, no hubo un impulso muy fuerte entre 30 y 70, ¿no? Entonces, bueno, el discurso acá de Echeverría, que es el periodo en el que se crea el CONACYT y que arranca la primera etapa de CONACYT, es, bueno, de tener un desarrollo compartido. Se había agotado ya como modelo económico el modelo de sustitución de importaciones, y se empezaba a optar por la transferencia de tecnología justamente para revertir el atraso de la planta industrial del país, ¿no? Entonces había como un discurso medio contradictorio. Por un lado se decía, bueno, vamos a revertir el atraso científico, pero por otro lado se opta por una política de transferencia de tecnología, ¿no? Bueno, se crea el CONACYT. Aquí me faltó referirme a un aspecto. Bueno, el estudio que hemos hecho nosotros es, bueno, ¿qué tipo de culturas o de concepciones son las que están dominando el discurso de las políticas de ciencia y tecnología, ¿no? En la primera etapa, de 30 a 70, domina una cultura que le hemos llamado académica, es decir, es una concepción que está, digamos, orientada a fortalecer el lado de la oferta, es decir, el lado de las capacidades de investigación, ¿no? Formación de recursos humanos, creación de instituciones para hacer investigación, fortalecimiento de las universidades públicas en términos de investigación, ¿no? Esta cultura, de alguna manera, con la creación de CONACYT, sigue predominando, nada más que al crearse un aparato gubernamental grande para la planeación de la ciencia y la tecnología, también entra en acción otra cultura distinta, que es la cultura de la autoridad burocrática, el tema de la planeación, la disposición de recursos, etcétera, ¿no? Entonces empiezan a combinarse esta cultura académica con una autoridad burocrática, una cultura burocrática, pero sin embargo
En CONACYT, básicamente, digamos, la conformación del CONACYT en su primera etapa se integra con personas que han estudiado en el área científica, ¿sí? Incluso con muchos doctores recién recibidos en el extranjero que regresan a México y en vez de ir a trabajar a sus laboratorios, se van a dirigir la política de ciencia y tecnología. Entonces, la concepción de la política en esa etapa, el 70-80, siguió estando basada en esa idea de apoyo a la oferta, en un modelo lineal, en el sentido de que mientras más capacidades científicas construyéramos, más desarrollo tecnológico íbamos a tener y más desarrollo industrial sería el efecto, ¿no? Es lo que le llamamos la concepción lineal de la producción de conocimiento, ¿no? Que era la concepción que imperaba no solamente en las políticas de ciencia y tecnología en México, sino en las políticas de ciencia y tecnología a nivel internacional, ¿no? Entonces, bueno, acá en esta etapa vemos la creación de instituciones muy importantes, que siguen siendo tan importantes hasta ahora, como el IMP, el Instituto de Investigaciones Eléctricas, un montón de IES federales que crean centros de investigación, se empiezan a crear lo que conocemos ahora como centros públicos de investigación, ¿no? Entonces, esta ha sido la etapa 70-80, desde la perspectiva de muchos, la etapa de mayor crecimiento y de mayor inversión en desarrollo científico y tecnológico en nuestro país, ¿no? Capacidades que hasta el día de hoy siguen siendo importantes, ¿no? Después de esta etapa ya ha habido un crecimiento mucho menos intenso. Bueno, después pasaríamos a una cuarta etapa que le hemos llamado la de planeación y pragmatismo, que es entre los años 80 y 90. Ahí el país atraviesa por una política de reestructuración industrial, una política de restricción del Estado, tenemos la crisis de 1982 que afectó mucho el desarrollo de la ciencia, y ahí bueno, se empiezan a combinar también varias culturas, la autoridad burocrática con la cultura académica. Creemos que sigue dominando la cultura académica, aunque también entran a la acción en CONACYT administradores, etcétera, ¿no? Y también se empieza a dar otro fenómeno de dispersión de responsabilidades para el desarrollo científico y tecnológico en términos de política, ¿no? Está no solamente el CONACYT, también está la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica de la SEP, en fin, empieza a haber las mismas políticas de investigación de las grandes universidades, ¿no? La UNAM, el Politécnico, el CINVESTAB, etcétera. Entonces empieza a haber como una dispersión de las políticas, aunque CONACYT es, digamos, la entidad responsable principalmente de estas políticas, ¿no? Y bueno, aquí se empieza en el discurso y también de alguna manera en la práctica a combinar una concepción de apoyo a la oferta con apoyo a la demanda, ¿sí? Es la etapa en que ya empiezan a aparecer algunos instrumentos de política que tratan de apoyar el tema de la vinculación, ¿no? De las universidades con las empresas, con los sectores productivos, porque se empieza ya de alguna manera a documentar que digamos, las capacidades de investigación científica están muy desvinculadas de los sectores productivos, ¿no? Se separan en el CONACYT lo que son las políticas para la ciencia de las políticas para el desarrollo tecnológico, y esto es lo que ocurre en esta década de 80 a 90. En la década de los 90 tenemos una orientación ya muy definida hacia las demandas del mercado, ¿no? Es la etapa de una política neoliberal en nuestro país, la etapa de la privatización de muchas de las empresas públicas, ¿sí? La reestructuración industrial, la apertura comercial de México, ¿no? La firma del Tratado de Libre Comercio, básicamente a mediados de los años 90, y la creación de empresas, ¿no? Para el desarrollo tecnológico. Aquí entonces se combina otra cultura, aparece otra cultura más en escena, otra cultura más, digamos, en la definición de las políticas de ciencia y tecnología, que es la cultura económica, ¿sí? Que sigue compitiendo con la cultura académica y con la cultura también de otros actores que entran en acción en el tema de la política de ciencia y tecnología en los 90, que es
Poder Legislativo, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, instituyen las comisiones de ciencia y tecnología. Hay ONGs que empiezan también a actuar en relación, por ejemplo, a la ingeniería genética, ¿no? O algunas nuevas tecnologías, por el tema del desempleo, de los riesgos ambientales, etcétera, y otros grupos de interés, ¿no? Entonces, la concepción de las políticas de ciencia y tecnología en esta etapa está fuertemente enfocada a la demanda, es decir, a que las empresas desarrollen tecnología, generen innovación y supuestamente a fomentar mucho esas actividades en las empresas. Y inicia una otra concepción implícita, que no es así muy difundida a nivel del discurso, pero que a nosotros nos parece sumamente importante, que es una concepción interactiva, que incluiría a varios actores, ¿no? Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, se pone en acción mediante diferentes instrumentos de política de ciencia y tecnología que integran a un conjunto de actores, como sería, por ejemplo, los sistemas de investigación regional. ¿Sí? No sé si ustedes han oído hablar de esto, es un instrumento de política que se crea durante el periodo de Cedillo, y el país se divide en varias regiones y se crean 6 o 7 grandes regiones, cada una con un nombre, y un poco la idea de estos sistemas de investigación regionales era que las entidades federativas que formaban la región interactuaran entre sí, las que eran más fuertes en capacidad científica y tecnológica apoyaran a las menos fuertes, y que se definieran cuáles eran las prioridades de desarrollo científico y tecnológico para esas regiones, en foros que se organizaron, en los que participaron no solamente los académicos, los científicos, sino también representantes de los sectores productivos y de los gobiernos estatales y locales. Es un ejercicio muy interesante que duró, digamos, pocos años, más o menos desde el 94, y se termina cuando empieza el nuevo gobierno de Fox en el 2000, un ejercicio que generó dinámicas muy interesantes en las regiones, procesos de aprendizaje, construcción de algunas redes, pero es un instrumento que no se evaluó adecuadamente y que podría haberse a lo mejor reorientado y mejorado en el siguiente sexenio. Pero es una concepción que empieza también a competir con las otras, ¿no? Con la académica, la burocrática, la económica y esta concepción interactiva. Y lo que ha pasado, digamos, en el periodo que llevamos del 2000 a la actualidad, es que tenemos pues una política de ciencia y tecnología a nivel del discurso con orientación hacia la innovación y la competitividad. Básicamente se empieza a utilizar el concepto de sistemas de innovación, pero muy recientemente, en el periodo de Calderón. México es uno de los países que no adoptó ese concepto. No quiero decir que sea bueno o sea malo, pero no hablaba de sistemas de innovación, y se hablaba más de sistemas de ciencia, tecnología e innovación. Bueno, ¿cuál es el contexto de esta etapa que de alguna manera estamos viviendo todavía? Pues es el proceso de globalización, ¿no? De la expansión de grandes cadenas globales de producción, todos estos cambios que hay en las grandes empresas que ya no producen donde originalmente producían, sino que van a producir en otros contextos, pero los productos circulan a nivel internacional. Hay una especialización en bienes de baja intensidad tecnológica en México, acumulación de capacidades productivas, tecnológicas y de aprendizaje también en nuestro país. Ha habido estudios hechos por los economistas de la innovación que han demostrado cómo a pesar de que las empresas son privadas, las empresas también generan capacidades internamente mediante procesos de aprendizaje y mediante intercambio y flujo de conocimiento con sus empresas proveedoras o con los centros de investigación, ¿no? Y también hay otros estudios que han demostrado, como por ejemplo toda la industria maquiladora del norte, que aparentemente no innovaba, pues ha habido como diferentes etapas en el desarrollo de la industria maquiladora, y hay como una serie de empresas que son las maquiladoras de tercera generación que aunque son maquiladoras, han innovado en sus procesos. Entonces hay muchos estudios en México referentes a la etapa 2000-2012
en las empresas, ¿no? También hay muchos estudios relativos a el tema de la vinculación. Es un tema que surge muy fuerte en la etapa del 2000, sobre todo en el primer sexenio 2000-2006, ¿no? La orientación de CONACYT está muy fuertemente digamos, impulsada, hay muchos instrumentos hacia el tema de la vinculación, y bueno, a raíz de eso también muchos investigadores hicimos trabajos para tratar de documentar qué tanta vinculación había en nuestro país y de qué tipo es la vinculación y qué genera la vinculación, ¿no? Bueno, aquí entonces vemos que pues digamos, ámbito, digamos, de la política de ciencia y tecnología se empieza a ser mucho más complejo, ¿no? Tenemos una cultura académica que sigue demandando y quiere ser el actor principal, ¿no?, de la política de ciencia y tecnología, que sigue demandando apoyos más fuertes, porque bueno, no ha habido mucho incremento para la ciencia y la tecnología. Tenemos una cultura económica y burocrática que básicamente son las que permean, digamos, el trabajo del CONACYT, ¿no? Y tenemos la participación de otros actores que también están de alguna manera interviniendo en el tema de la política, como son el Poder Legislativo, las ONGs, otros grupos de interés, ¿no? Entonces, lo que tenemos actualmente es que coexisten varias concepciones de política de ciencia y tecnología. Una concepción basada en la oferta, es decir, dar más recursos para la ciencia, crear más capacidades, fortalecer las instituciones, formar más recursos. Una concepción basada en la demanda, es decir, tratar de que las empresas generen procesos de innovación, aprovechando el conocimiento que hay en el país. Y una concepción interactiva que plantea que es necesario hacer que se coordinen todos los sectores que de alguna manera están participando de ese sistema de ciencia, tecnología e innovación, y se crea, digamos, a principios de la década del 2000, con la nueva ley de tecnología del 2002, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que trata justamente de integrar al conjunto de actores que tienen que ver con la ciencia, la tecnología y la innovación, generar trabajos, propuestas de política, análisis de políticas, etcétera, para tratar de influir en los tomadores de decisiones, ¿no? Y una serie de instrumentos. Perdón, sí. Pero el Foro Consultivo, ¿cuántas veces ha sesionado? No, el Foro Consultivo no es lo que usted está diciendo, es el Consejo General de la Investigación Científica y Tecnológica. El Foro Consultivo Científico y Tecnológico es un organismo independiente, ¿sí? Que sí recibe financiamiento de CONACYT y que lleva muchos años trabajando. Lleva 12 años trabajando muy fuerte. De él ha sido coordinador, primero fue el doctor José Antonio de la Peña, después fue el doctor José Luis Fernández Ayas, el doctor Laclet y actualmente la doctora Gabriela Dutreni, que es un economista. No, lo confundió usted con el Consejo General de Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿sí? Que es el que preside el presidente. Exactamente. No, pero el foro sí ya trabaja mucho. Bueno, entonces, bueno, tenemos aquí un panorama en el que, bueno, hay diversas concepciones compitiendo, ¿no?, por las orientaciones de la política, por los recursos, por los instrumentos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un panorama complejo que de alguna manera también se plasma en algunas concepciones implícitas en diferentes instrumentos y marcos legales de la política, ¿no? Por ejemplo, en las concepciones implícitas en el marco legal, es decir, en la Ley de Ciencia y Tecnología del 2002 y en la Ley del CONACYT, ahí vemos que coexisten dos racionalidades contradictorias. Por un lado, hay un énfasis en una estructura organizativa formal y de carácter piramidal que justamente termina con el Consejo General de la Investigación Científica, que es el órgano de mayor, digamos, nivel en la toma de decisiones, con un conjunto de normas y reglas que pretenden la descentralización, la coordinación del sistema de ciencia y tecnología y el impulso a procesos interactivos de los agentes, ¿no? Entonces, como en la ley vemos que hay como dos concepciones, ¿no?, que de alguna manera son contradictorias. También, por ejemplo, en el PCITI, que es el Plan Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, que concluyó, digamos, en el 2012 y que ahorita se está en el proceso de elaborar el nuevo PCITI, pues ahí también vemos que coexisten tres concepciones en todos los objetivos, procesos, programas que plantea el PCITI, ¿no? Por un lado está la concepción académica,
que valora la creación de capacidades, de desarrollo de la infraestructura científica y la formación de recursos humanos para la ciencia. Tenemos la concepción burocrática, ¿no?, en la que aparecen, por ejemplo, aspectos de fomento a la demanda de conocimiento expresados con una visión normativa, más con una visión normativa que atienda las señales del mercado, y esta visión estratégica, ¿no?, de la que hemos estado hablando, que está plasmado en planteamientos de política pública que pretenden una participación cooperativa entre los agentes, una articulación de los problemas sociales con la innovación y el papel del Estado como detector de oportunidades estratégicas para el país, ¿no? Entonces, bueno, en la práctica, sin embargo, a pesar de que estas tres concepciones prevalecen en el PCITI, y después vamos a ver en los instrumentos de política, sentimos que nuestro planteamiento es que en la práctica ha seguido predominando la concepción académica y un enfoque lineal de producción del conocimiento. Es decir, en medida que tengamos más recursos para la ciencia, habrá más desarrollo tecnológico, más innovación y mayor crecimiento económico. También vemos que existen diferentes concepciones en los instrumentos de la política que se han venido aplicando. Tenemos una concepción académica que está centrada en la política para la ciencia, y básicamente esa concepción académica está inmersa en el programa de becas de CONACYT, o sea, formación de recursos humanos, en el SNI, el Sistema Nacional de Investigadores, y en las convocatorias de ciencia básica del CONACYT, ¿no? Ahí básicamente lo que predomina es una concepción académica y un modelo lineal de producción de conocimiento. Por otro lado, tenemos la concepción empresarial, en la que en los últimos 2 sexenios se han generado muchos instrumentos de política que después fueron agrupados en el Programa Especial de Innovación, que integra instrumentos para hacer que las empresas innoven, para hacer que las empresas se vinculen con los centros de investigación, para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Instrumentos incluso que están en mucha vinculación con la Secretaría de Economía, ¿sí? Y tendríamos la concepción estratégica también en los instrumentos de política, con orientación económica y social, que serían, por ejemplo, los fondos mixtos, que existen en cada una de las entidades federativas, en donde, bueno, la idea es que haya una colaboración entre instituciones de educación superior, sectores productivos, gobiernos, o los fondos sectoriales que están definidos para problemas centrales de nuestro país, ¿no?, como serían el tema de salud, ¿no?, o el tema agrícola. Entonces hay un fondo sectorial para muchos de estos grandes problemas nacionales, en donde también el supuesto es que vayan a interactuar diferentes agentes que tienen que ver con ese sector, ¿no? Sin embargo, bueno, estos instrumentos no se han evaluado y no sabemos bien a bien si han cumplido con sus objetivos o no lo han cumplido, ¿no? De acuerdo a algunas cifras que tenemos nosotros, podríamos decir que no las han cumplido a grandes rasgos, ¿sí? La distribución presupuestal, por ejemplo, si analizamos el presupuesto de CONACYT entre 2000 y 2006, vemos que la distribución presupuestal del financiamiento para ciencia, tecnología e innovación siguió privilegiando el apoyo a la formación de recursos humanos de alto nivel, los estímulos directos a los investigadores, el SNI, y los proyectos de investigación científica. Un 70% del presupuesto del CONACYT en el periodo 2002-2006, es porque no tenemos muchos datos muy recientes fiables, se siguió destinando al apoyo a la ciencia, es decir, a satisfacer los intereses de la cultura científica, básicamente, ¿sí? En tanto que al desarrollo tecnológico en ese periodo solamente se dedicó un 4.4% del presupuesto de CONACYT, a pesar de que el discurso del PCITI, a pesar de que el discurso del CONACYT era básicamente el desarrollo tecnológico y la innovación, ¿no? Tema que muchos científicos debatieron, ¿no?, porque de alguna manera eso suponía que ese discurso, que se iban a destinar más recursos para las empresas que para los centros de investigación. Sin embargo, cuando analizamos las cifras, vemos que no fue así, ¿no? Y la concepción estratégica con orientación económica y social, es decir, los fondos mixtos, los fondos sectoriales, que supuestamente establecerían esta vinculación entre diferentes agentes, se destinó 7.8%, ¿no?
Entonces, bueno, aquí con datos vemos cómo el discurso, digamos, que podemos encontrar en el PCITI o en los objetivos del CONACYT no necesariamente se corresponde con la aplicación de los recursos. Entonces vemos que sigue predominando dentro de CONACYT una concepción académica para el apoyo a la ciencia. Es decir, la ciencia básica, ¿no?, a pesar de que muchos científicos durante el periodo 2000-2006 como 2006-2012 se opusieron a las acciones de CONACYT porque estaba apoyando más el desarrollo tecnológico. Bueno, entonces lo que tenemos son concepciones en tensión, ¿no? Los científicos queremos más recursos para la ciencia, los burócratas quieren más instrumentos de planeación, rendición de cuentas, indicadores, ¿no? La concepción económica quiere poner énfasis en la investigación aplicada y en la innovación, y la concepción interactiva busca justamente tratar de resolver ese gran problema de nuestro sistema científico, tecnológico de innovación, es que no hay coordinación, no hay interacción entre los agentes, no hay redes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, este es el panorama que tenemos ahora, ¿no? ¿Qué podemos hacer para un país que no puede seguirse dando el lujo de estar en un foro de debate de cada actor, que cada actor quiere jalar recursos para sus intereses, ¿no? Creo que es un tema que tenemos que discutir en diferentes ámbitos y que tenemos que también poder desarrollar una concepción respecto a, bueno, ¿qué significa la ciencia, la tecnología y la innovación para un país como el nuestro, ¿no?, como México, tan poco desarrollado, ¿no? Entonces, bueno, lo que creemos es que tenemos que acelerar un proceso de coevolución, o sea, tenemos que poner énfasis en crear ese carácter sistémico, ¿no?, que tendría que tener un sistema, si queremos hablar de él, ¿no?, entre el sector académico, productivo, gubernamental y social, e integrar el conocimiento con las necesidades productivas, económicas y sociales nacionales y regionales, y contribuir con ello a desarrollar el país, ¿no? Entonces, la premisa inicial de esta estrategia debe estar orientada a solucionar justamente esos problemas de coordinación entre los agentes, y pensamos que eso se puede lograr si el país, de una buena vez, define, identifica objetivos nacionales estratégicos, ¿no? Ese es un tema muy debatido desde la creación de CONACYT, la definición de prioridades, la definición de estrategias. No hemos sido capaces de definirlas justamente por estas tensiones que hay, porque cada concepción definirá las estrategias dependiendo de sus intereses, ¿no? Pero creo que hay que desarrollar por ahí una metodología, ¿no? Bueno, entonces, en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, yo participo como asesora del foro, estamos tratando de avanzar un poquito en esa dirección, ¿no? Está teniendo el foro una participación muy importante con CONACYT en la elaboración del nuevo PCITI, que por cierto es un PCITI que por primera vez va a ser a 25 años, porque la Ley de Ciencia y Tecnología del 2002 estableció que el PCITI de este momento tendría que ser de largo plazo, ¿no? Lo cual nos pone todavía, digamos, el panorama mucho más difícil, ¿no? No solamente plantear objetivos para 6 años, sino para 25 años, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí lo que tenemos que partir de solucionar un debate, ¿no? El debate entre ciencia para el avance del conocimiento y ciencia para el desarrollo. Es un debate que ha estado presente todo el tiempo y me parece que es algo que hay que estar discutiendo en todos los ámbitos y solucionarlo, ¿no? Tendríamos que también el nuevo enfoque para la política tendría que tener una orientación estratégica focalizada que promueva la integración de esfuerzos. O sea, a ver, si invirtiéramos el 1%, si ya tuviéramos el 1% del Producto Interno Bruto en ciencia, tecnología e innovación, ¿tendríamos más impacto de la ciencia, la tecnología e innovación en el desarrollo? Yo creo que no. Si seguimos con el mismo esquema, yo creo que no la tendríamos. Entonces, por eso no nos garantiza la mayor inversión en ciencia que nuestro sistema científico y tecnológico vaya a tener un mayor impacto. Entonces, a la par que se incrementa el presupuesto, tenemos que avanzar en integrar esfuerzos, en generar coordinación entre actores, en complementar recursos públicos y privados, y sobre todo en evitar la dispersión de esfuerzos que tenemos en este país, ¿no?
Creo que tenemos una visión de que cada institución quiere crear su posgrado en sociología, me voy mejor con las ciencias sociales, ¿no? Quiere crear su centro de investigación en ciencias sociales. Yo creo que no podemos seguir con ese esquema. Yo creo que nuestros recursos, nuestras capacidades no son muy grandes si las comparamos con las de otro país. Yo creo que, y no van a ser muy grandes si vemos el futuro que tenemos, porque tenemos gaps, ¿no?, ahí importantes que superar. Pero si no avanzamos en términos de coordinación, de formación de redes, de procesos interactivos, de alianzas público-privadas, ¿no?, de enfocarnos un poco hacia los problemas de las regiones, los estados, ¿no? Yo creo que aunque el porcentaje del PIB para ciencia y tecnología aumente al 1,5%, no vamos a tener impactos importantes de esas actividades, ¿no? Y el planteamiento que estamos haciendo también es darle una alta prioridad al tema de la inclusión social y mostrar efectos de corto plazo, digamos a 6 años, en el desarrollo económico, ¿no? Bueno, entonces para eso estamos proponiendo para el nuevo PCITI a 25 años 2 grandes estrategias que tienen que estar como muy equilibradas en el PCITI, ¿no? Una, consolidar, fortalecer y hacer un desarrollo equilibrado de las capacidades de ciencia y tecnología en las instituciones donde básicamente están concentradas esas capacidades, que son las instituciones de educación superior, ¿no? Pero por el otro lado, y al mismo nivel que fomentar esta consolidación y creación de capacidades, fomentar grandes iniciativas estratégicas orientadas a la atención de problemas, oportunidades, necesidades de desarrollo nacional, donde de manera muy especial utilicemos las capacidades de ciencia, tecnología e innovación ya creadas en nuestro país, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablamos del concepto de sociedades del conocimiento y vemos la definición que da la UNESCO de sociedades del conocimiento, vemos que las sociedades del conocimiento son aquellas que generen conocimiento, es una característica, ¿no?, de lo que sería una sociedad del conocimiento, genere conocimiento, pero también tenga la capacidad de utilizar el conocimiento ya generado, ¿no? Yo creo que ahí, como país, tenemos conocimiento muy importante generado en muy diversas áreas que son importantes para la agricultura, para la salud, para la manufactura avanzada, para muchas empresas, ¿no? Pero no lo estamos utilizando adecuadamente. Entonces, esta otra estrategia, gran estrategia, es justamente identificar esas iniciativas, ¿no?, en donde se le podría invertir y a 6 años demostrar que hubo impactos económicos, impactos sociales, o sea, que hubo valor agregado tanto de tipo económico como de tipo social, ¿no? Y bueno, el reto de esta estrategia, como lo hemos venido viendo por todo este asunto de las diferentes concepciones, es justamente los mecanismos para la gobernanza del sistema, ¿no? Es decir, cómo involucrar a todos los actores y componentes del sistema en cada una de esas iniciativas estratégicas, ¿no? Cómo comprometer mayor inversión en esas iniciativas estratégicas, sobre todo por parte del sector privado, cómo integrar esta alianza con gobierno y academia, pero donde la academia no solo es el Instituto de Investigaciones Sociales con su proyecto, sino el proyecto del Instituto de Investigaciones Sociales más el CIESAS, más el Colegio de la Frontera, más el Colegio de la Frontera Sur, que trabajamos en un tema relacionado con esa iniciativa estratégica y que queremos solucionarlo e integrar nuestras capacidades, ¿no? Generar consensos entre diferentes culturas y grupos de interés y sobre todo en donde el interés común de todos los actores, pienso yo, sería hacer que la ciencia, la tecnología y la innovación contribuya al desarrollo de nuestro país, ¿no? Ya sabemos que pues, las empresas tienen sus intereses económicos, los académicos tenemos nuestros intereses de producción, de reconocimiento, etcétera, ¿no? Y el gobierno quiere generar confianza en la población, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo juntamos, ¿no?, estos intereses que son muy específicos para cada uno en un interés común, que sería lo que está puesto en el último renglón, ¿no?, que la CTI realmente impacte en el desarrollo del país? Ya voy a terminar, si quiero un segundito. Además era la pregunta de que si para ustedes es la definición de gobernanza. De gobernanza, bueno, la gobernanza sería,
A ver, la gobernanza y el tema de las políticas, lo que es políticas públicas, tienen una relación muy estrecha, ¿no? O sea, para que haya realmente, para que pasemos en nuestro país de políticas gubernamentales a políticas públicas, es que esas políticas tienen que estar definidas en respuesta a intereses consensados, ¿sí? Y la gobernanza sería cómo hacer que los diferentes instrumentos de política relacionados con un tema en particular, las diferentes secretarías de Estado, el sector productivo, ¿no? Estén realmente trabajando en coordinación. Entonces la gobernanza es generar procesos de coordinación, procesos de interacción, ¿perdón? Alineación, podríamos decir, respecto a una política que fue definida, ¿no? por ese conjunto de actores. Exactamente, ¿no? ¿Sí le quedó satisfecho? Bueno, bueno, entonces en esta metodología que estamos trabajando en el foro, estamos trabajando para definir esos programas prioritarios relacionados con objetivos nacionales. Cada uno de esos grandes programas prioritarios tendría una o dos iniciativas estratégicas que serían una especie de megaproyectos, pero no solamente pensando en megaproyectos de investigación, ¿no? Sino para resolver un problema determinado, ¿no? Que se le plantea a la academia, al sector productivo, ¿no? Y en donde, bueno, hay que desarrollar un enfoque multidisciplinario, aprovechar las capacidades de CTI, ¿no? Y bueno, estamos justamente en esta etapa de tener una cartera de ideas y de proyectos, ¿no? Hemos utilizado, porque el foro consultivo como foro tiene que considerar lo que están planteando los diferentes actores. Entonces, para la definición de estos problemas, ¿no? prioritarios, se ha tomado en cuenta toda la serie de estudios y planteamientos que ha sido tan rico desde que se dio el cambio de gobierno el año pasado, por la Academia Mexicana de Ciencias, por la Consejo Consultivo de Ciencias, por la DIAD, por otras organizaciones de empresarios, la agenda que se hizo coordinada por la UNAM, el otro ejercicio que hizo la Academia Mexicana de Ciencias, también esa consulta para definir temas. Entonces, se han tomado en cuenta todos esos planteamientos para definir esas áreas estratégicas, pero también se ha estado tomando en cuenta lo que está planteando el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Porque aunque la ciencia y la tecnología están ubicados dentro del eje México con educación de calidad para todos, porque la ciencia, la tecnología y la innovación la pusieron en ese eje, la ciencia y la tecnología tienen que ver con los otros 4 ejes del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? México en paz, México incluyente, México próspero, donde están temas de alimentación, de salud, de seguridad, de desarrollo económico, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando es que esas grandes prioridades, digamos, áreas estratégicas, sean definidas en relación a los temas de interés del Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ciencia, la tecnología y la innovación es transversal a todas las áreas. O sea, ahí es otra cosa que a lo mejor tenemos que quitarnos de nuestra cabeza. La ciencia, la tecnología y la innovación hemos querido defenderla mucho como un sector, ¿sí? Pero entonces es apoyarnos para nosotros mismos. Cuando sabemos que el conocimiento, y actualmente se ha demostrado que el conocimiento es un factor fundamental del desarrollo. Entonces, para que realmente impacte, tenemos que meterla en todos los ámbitos de la política, ¿no? Bueno, entonces con ese esquema estamos ahí trabajando, estamos definiendo criterios para seleccionar programas prioritarios y después dentro de cada programa prioritario 1 o 2 iniciativas estratégicas, y el foro ha venido trabajando con grupos multidisciplinarios, académicos del sector productivo, con mismo gente de CONACYT, de las secretarías, para tratar de estar definiendo esa cartera de proyectos que sería como una estrategia de experimentación, ¿no? Y tener un efecto de demostración a lo largo de 6 años de que la ciencia, la tecnología y la innovación sirven y son importantes para nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos a grandes rasgos, serían los 9 temas, grandes programas prioritarios, que sentimos que tenemos que hacer cosas en este país, ¿no? El tema de la obesidad y la diabetes, el tema de la seguridad alimentaria, abastecimiento de agua, aprovechamiento, conservación y uso de la biodiversidad, sustentabilidad energética, mitigación del cambio climático, economía digital, manufactura avanzada y seguridad ciudadana.
Pero no estamos pensando que estos temas salgan convocatorias del CONACYT, ¿sí? Y la gente presente sus proyectos, porque así pensamos, esa es el apoyo a la ciencia básica. Lo que queremos son que cada uno, primero, que cada uno de estos programas prioritarios tenga una o dos iniciativas estratégicas. Por poner un ejemplo, en el caso de sustentabilidad energética, poder hacer que la población de tal parte del país tenga luz generada por, ¿cómo se llaman? Celdas fotovoltaicas. Celdas fotovoltaicas, ¿no? Por ejemplo. Son cosas... o aerogeneradores. No, las fotovoltaicas son para luz, ¿no? Y luego están las celdas solares, bueno. No tanto para luz. No, pero digamos, energía, ¿no? Pero una cosa muy concreta, en donde sabemos que están trabajando muchos investigadores en el país, que hay empresas que están interesadas, ¿no? Que el gobierno pues también podría aportar. Entonces, diseñar proyectos chiquitos en cada uno de estos temas, porque los temas, aunque ya están acotados, son muy grandes. A este nivel siguen siendo muy grandes. Queremos cambiar de la manera como supuestamente se han definido las estrategias y las prioridades en México, que se dice, bueno, vamos a trabajar sobre alimentación, salud, medio ambiente y en biotecnología, microelectrónica, manufactura. Así no podemos avanzar organizadamente, no le podemos apostar a todo como país. Un país que no tiene suficientes capacidades, pero que tenemos que ser selectivos. Y aquello que seleccionemos que tenga importancia social y económica. Entonces, bueno, este es el ejercicio que estamos haciendo, que comparto con ustedes, pero ya se acabó. Bueno, simplemente para cerrar, ¿no? O sea, el tema de atender los grandes problemas nacionales y llevar a la acción la política de ciencia y tecnología para lograr objetivos nacionales estratégicos ha sido el centro de diversas políticas en muchos países. O sea, no es algo que estamos discutiendo solamente en México, también se está discutiendo en otros países. Ahora, lo que tenemos que pensar es que no podemos esperar a que la UNESCO o el Banco Mundial nos den la receta para entonces decir nosotros cuál va a ser la metodología para hacer eso. Tenemos que desarrollar también nosotros nuestra propia metodología, nuestro propio enfoque, ¿no? Y bueno, ya les comenté, cada actor entiende sus objetivos de manera distinta, y bueno, estamos trabajando en esto de Objetivos Nacionales Estratégicos, que tiene las siglas ONE, que son ese conjunto de aspiraciones nacionales que están relacionadas con el interés público y para el logro de los cuales habrá que orientar, fortalecer e impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación, ¿no? Y bueno, ¿y por qué queremos esos objetivos nacionales? Bueno, porque podemos lograr independencia, soberanía, integridad territorial, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y esos objetivos pues tendrán que ir más allá de sectores y áreas estratégicas como se han venido definiendo hasta ahora, ¿no? Son realmente problemas para los cuales participan muchas disciplinas. Ahí tal vez se construya la investigación transdisciplinaria, ¿no? Porque justamente lo que dice el modo de producción de conocimiento del libro de Gibbons, que se mencionó en la exposición de Roberto, es que la transdisciplina se construye para la resolución de problemas, ¿no? Entonces, bueno, se usa la física, la biología, ¿no? la sociología, etcétera, y se trata de construir un marco teórico, conceptual, incluso metodológico, para resolver un problema determinado, ¿no? Entonces, bueno, estaríamos queriendo caminar hacia eso. Vamos a hacer el planteamiento desde el foro. Esto ya tendrá que entregarse muy pronto, porque la semana que entra el CONACYT tiene que tener ya la propuesta, y el CONACYT ya rápidamente tendrá que dar también a conocer el nuevo PCITI a 25 años. Y bueno, y esperemos, o sea, la verdad que sí le estamos poniendo todas las ganas de que nuestro país pueda caminar por un esquema distinto. Ahora, no es nada sencillo, porque para trabajar en esa segunda estrategia de objetivos nacionales o estratégicos, perdonen la redundancia, hay que rediseñar todos los instrumentos de política de ciencia y tecnología. O sea, tendrían que trabajar juntos muchos de los instrumentos de política de ciencia y tecnología para lograr realmente ese objetivo que nos estamos proponiendo, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que no estemos soñando, que realmente se pueda hacer realidad. Creemos que nuestro país necesita mucho un cambio, y muchos creemos en que la ciencia, la tecnología y la innovación pueden ayudar a aliviar el tema de la pobreza, el tema de la marginación en nuestro país. No solamente con ciencia, tecnología e innovación se va a resolver, no quiero caer en un determinismo científico-tecnológico,
pero sí son factores muy importantes para ayudar a resolver muchos de nuestros problemas. Muchas gracias. Preguntas. Doctora, buenas días, gracias. ¿Cómo observaría usted a los que estarían recibiendo todas estas propuestas? Porque lo que usted describía como la cultura académica es lo que es el espejo de todas las políticas reflejado en las instituciones. Entonces a veces esta problemática de que todo el mundo quiere estar nada más publicando y estas situaciones que siempre como que son la constante de todas las discusiones, a veces también al ser una cultura representa un problema ahí, quizás hasta no de rechazo, porque creemos que pues parece que está todo muy, muy bien pensado, pero sí es probablemente una barrera. Por supuesto. Sí, por supuesto. Yo creo que el poder, por ejemplo, tener estas dos estrategias bien definidas y explícitas, ¿no? Unas de apoyo a la ciencia y otras hacia problemas, ¿no?, prioritarios, implicaría también modificar muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas los sistemas de evaluación, ¿no? O sea, qué cosas se van a priorizar en los sistemas de evaluación para un académico, un grupo de académicos que están trabajando en una iniciativa estratégica para nuestro país, ¿no? Que yo creo que tendría que haber una diferenciación de criterios. Sí, se tendría, o sea, y por otro lado tendríamos que trabajar mucho. Yo creo que ustedes que están estudiando este doctorado y que me imagino que muchos van a seguir haciendo investigación en sus campos después, cómo a través de la formación de recursos humanos en cada uno de nuestros campos, como crear una conciencia social entre los futuros científicos de nuestro país respecto a lo que significa esas actividades para un país como México. Creo que tenemos que trabajar muchísimo en la formación para que en un futuro, pues no, esta cultura académica ya sea una cultura académica como con responsabilidad social, ¿no? Entonces a lo mejor, digamos, tenemos que cambiar ahí, porque somos los mismos académicos quienes muchas veces ponemos los obstáculos para que haya un cambio en las políticas hacia este tipo de instrumentos, ¿no? Porque dicen, no, es que van a dejar de apoyar la ciencia básica y entonces a mí no voy a poder publicar a lo mejor porque pues es un proyecto con la empresa y entonces, o sea, hay muchas cosas ahí en debate, ¿no? Yo creo que por un lado tendrá que haber un cambio en los sistemas de evaluación, ¿no? Si se llega a esta estrategia, una consideración de formas de trabajo distintas, ¿no? Y por otro lado, yo creo que tenemos que hacer una labor muy, muy fuerte en la formación de los futuros investigadores en nuestro país, ¿no? Donde yo creo que todos estos temas de la relación entre ciencia, tecnología y sociedad son súper importantes de incluir en la formación, pues en todas las áreas científicas, ¿no? Para que justamente tengan como más consciente el marco en el que está ubicada su trabajo, ¿no? No sé si por ahí hay alguna respuesta, ¿sí? Sí, a ver. Doctora, por ejemplo, ante el fundamento de las instituciones de más prestigio en el país, ¿no? Siempre está la UNAM, del libre pensamiento o libre elección de temas de investigación, tendría que crearse unas nuevas instituciones que siguieran esta parte de líneas estratégicas o se tendría que ser ahí mismo. Mira, yo creo que en todas las instituciones tenemos de todas las formas de hacer investigación. Evidentemente, las que tienen en su creación el libro, el tema ¿no? del objetivo de la libertad de investigación, pues sí dificulta mucho la puesta en práctica de estas acciones, ¿no? Lo que queremos justamente es que el PSIC y los instrumentos tanto favorezcan la libre investigación, pues no podemos dejarla de apoyar, ¿no? Porque efectivamente tampoco podemos saber cuáles van a ser las aplicaciones futuras de muchos campos, no lo podemos saber, entonces hay que seguir apoyando esa investigación, pero de la misma manera apoyar este otro tipo de investigación, o sea, como dar la oportunidad de las dos. Entonces, bueno, creo que ahí en todas las instituciones hay académicos que trabajan más hacia una forma de hacer ciencia o hacia otra, ¿no? Ahora, hay un montón de instituciones en nuestro país que desde los años 70 fueron creadas justamente para resolver los problemas sociales y económicos de todos los centros públicos de investigación, ahora son centros públicos de investigación, el CINOR, el CICES, todos estos se crearon con la idea de resolver, de abordar
los problemas económicos, sociales, industriales de la región, ¿no? Toda la serie, el montón de tecnológicos que hay en México, que muchos de ellos son muy buenos, tienen posgrados muy importantes y así fueron creados también con esa idea. Y bueno, por ejemplo, en la UNAM misma, el rector Narro siempre enfatiza mucho que tenemos una responsabilidad para con la sociedad, ¿no? Entonces, pues, en la medida en que estamos trabajando en instituciones públicas y que nuestro sueldo viene de los impuestos que paga la población, yo creo que tenemos que también tener ese cambio de mentalidad en nuestra cabeza de que tenemos que devolver a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pero todo esto pues va a implicar un proceso, ¿no? Un proceso de cambio, y yo veo que la vía es en el tema de la formación de nuevos investigadores, ¿no? Sí. Bueno, muchas felicidades por la conferencia, muy interesante. Yo tendría dos preguntas. Una es, viendo un poco también otros países, ¿qué estrategias han diseñado en sus políticas de ciencia y tecnología y qué han establecido, de hecho han nombrado, digamos, como socios o alianzas estratégicas con algunos países que se sabe tienen suficientes capacidades tecnológicas, de infraestructura, de recursos humanos, en sectores estratégicos de punta, digamos. Entonces, si en esta política que están, digamos, en proceso de diseño, están considerando esa dimensión de vinculación para la cooperación científico-tecnológica sur-sur, que también no hay que descuidarla, porque luego a veces los grandes países abarcan como todo, pero también, ¿por qué no?, en algunos sectores estratégicos y con ciertas líneas, ¿no? Por un lado, si se está considerando esta dimensión internacional y no solo hacerlo endógeno, o sea, es muy importante lo endógeno, pero también con alianzas me parece importante. Y por otro lado, si han avanzado en la detección o cómo se piensa avanzar en esta detección de estas prioridades regionales. Sí, bueno, a ver, no lo hemos planteado como explícita lo de la cooperación internacional, ¿no? Pero yo creo que va a salir automáticamente en la medida en que los investigadores que se van a involucrar en cada uno de los temas, pues tienen sus interacciones internacionales construidas, ¿no? Y seguramente estarán en diálogo, ¿no? O sea, aquí lo que queremos es que no estamos pensando que estas iniciativas sean como los proyectos de investigación clásicos, ¿no? Son como proyectos de investigación-acción, ¿no? Entonces, pero bueno, me parece un buen comentario, lo voy incluso a transmitir, ¿no? Y lo otro de lo regional, bueno, es que en cada uno de estos temas que se están poniendo, pues habrá que ver, digamos, el marco regional, ¿no? Por ejemplo, el tema de la diabetes, bueno, yo sé que no se manifiesta de la misma manera en todo el país, ¿no? Hay regiones donde hay mayor incidencia o menor incidencia, sabemos que es un tema súper complicado que tiene que ver desde con patrones de consumo hasta con cierta disposición genética, ¿no?, de la población. Entonces, bueno, ahí, por eso la gama ahí de disciplinas que tienen que participar en esto del tema de la obesidad y la diabetes, ahí sí es completita, ¿no? Desde las ciencias exactas, naturales, biomédicas, hasta las sociales y las humanidades, ¿no? Y bueno, y bajar los proyectos a algunas regiones, ¿no? Porque la problemática no es igual para todo el país, ¿no? Entonces sí estamos planteando mucho el enfoque de lo regional y lo local, incluso a lo mejor para acotar el proyecto, a lo mejor se va a tener que trabajar sobre una región en particular y llegar ahí a demostrar que hay un impacto y a lo mejor después ya plantearlo para otras regiones del país, ¿no? Pero lo regional y lo local está como muy, digamos, implícito y explícito en esto de las iniciativas estratégicas, ¿sí? Yo creo que junto con esos grandes programas debía de haber una discusión de qué parte del presupuesto debe irse hacia tecnología e innovación y qué parte hacia ciencia básica. Porque ahora, en este momento, hacia tecnología e innovación prácticamente se va a hacer. Yo veo muy pocos recursos a pesar de lo que se diga, a pesar de lo que se grite
no hay dinero para tecnología e innovación, es muy, muy poco. Y también los reconocimientos al trabajo de tecnología e innovación son muy pobres. Por ejemplo, bueno, a una patente le dan menos puntos siempre está que a un artículo. Y yo creo que las patentes, a pesar, bueno, lo que pasa es que mucha gente habla de patentes y cree que las patentes, bueno, se me ocurre una escoba cuadrada, esa no la hay, Sí. me la van a patentar. O sea, muchos investigadores se van a estos ejemplos tontos, ¿no? Cuando las patentes tienen exigencias fuertes, ¿no? De hecho, para lograr una patente debo de tener un invento mío ventajoso y complejo, no es cualquier babosada, ¿no? Y bueno, no hay reconocimiento para el trabajo en tecnología y no hay recursos. Eso es terrible, ¿no? Y es característico de los países muy, muy atrasados que todo se vaya hacia investigación básica, ¿no? Los países avanzados, los recursos están en tecnología e innovación. Ahora, es un poco difícil seguir pensando de esa manera, porque si nos planteamos un problema concreto, ¿no? Por ejemplo, el de la diabetes, sigamos con ese, que se me hace más fácil, se necesitará tanto hacer investigación básica como desarrollo tecnológico como innovación. O sea, lo que estamos pensando es que es no podemos seguir trabajando con el modelo lineal de producción de conocimiento, ¿no? Por un lado, que la investigación básica lleva el desarrollo experimental, porque sabemos que tampoco en la práctica están así, pero tampoco podemos darle al desarrollo tecnológico, porque muchas veces para que haya una demanda, digamos, o un problema tecnológico que resolver, implica hacer investigación básica también. O sea, no está separada la investigación básica del desarrollo tecnológico. Entonces yo creo que más bien en estos proyectos no es que vayan a ser de desarrollo tecnológico y de innovación solamente, sino serán proyectos para resolver un problema determinado que implicará desarrollar investigación básica, mejoras productivas, yo no sé, para generar alimentos más saludables, no sé, ¿entiendes? Es una manera distinta de trabajar, en donde se requiere de toda la cadena, digamos, de producción de conocimiento, ¿no? Incluso podemos utilizar conocimiento que ya existe, ni siquiera es simplemente utilizarlo, y a lo mejor mediante esa utilización del conocimiento y generación de un nuevo proceso, un nuevo producto, se te plantea una nueva pregunta de investigación básica, ¿no? Yo trabajé ese trabajo de campo hace algunos años sobre la industria tequilera. Trataba yo de ver, bueno, qué tanta vinculación tenía la industria tequilera con los centros de investigación, ¿no? Y simplemente partiendo del tema de vinculación, ¿no? Y platicando con un investigador del CIATJ de Jalisco, que era muy renuente a la vinculación, porque justamente por los criterios de evaluación, entonces decía, él no quería, y además porque decía, yo no quiero hacer desarrollo tecnológico, a mí me interesa la investigación básica. Entonces finalmente accedió a trabajar con una empresa para resolver un problema determinado en la parte agrícola de la producción del agave, y encontró un tema de investigación básica que él estaba feliz, porque si no se hubiera metido a trabajar sobre ese problema concreto que le pidieron, ese tema de investigación básica, que no se los puedo decir ahorita porque no me acuerdo cuál es, él me dijo, no lo hubiera encontrado. Y este es un tema que yo con mis redes de investigación internacionales tampoco nunca nos hubiéramos planteado, porque tenía muchísimo que ver con una planta específica, característica de ciertas zonas de México, etcétera, etcétera. Entonces, por eso esta separación que tú me planteabas un poco de que se destine lo mismo de financiamiento a la investigación básica. No, hay que revisar. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es destinar el mismo financiamiento a proyectos de investigación que se plantean a la manera clásica, ¿sí? Digamos, por los intereses de los investigadores, etcétera, que a proyectos de investigación interdisciplinaria y para resolver problemas que se plantean en relación a un problema determinado. Ahí yo digo, y que tanto acá puedes llegar a desarrollo tecnológico, como también acá puedes llegar a innovación, ¿sí?
Nada más que acá la ventaja que tendrías en esta otra estrategia es que también estarían participando las empresas, ¿sí? En ese proyecto, no solamente los investigadores, sino también estarían participando las empresas. Por ejemplo, esto de la producción masiva de celdas fotovoltaicas, ¿no? Me platicaba un investigador que, bueno, que el tema es que son horribles, ¿no? Son bastante feas, y bueno, que ya las encuentras en la palería, etcétera, pero que a lo mejor se puede hacer una mejora, o sea, mejorar el diseño también es investigación, ¿no? Toda la parte del diseño industrial de las celdas fotovoltaicas, para que fueran a lo mejor más accesibles, o bueno, no sé, ¿no? Pero ahí hay investigación y vas a tener una innovación después, que va a ser la nueva celda fotovoltaica, que no va a ser igualita a la que hasta ahora puedes conseguir. Entonces ahí hay conocimiento, hay innovación y habría un nuevo producto, ¿sí? Pero también necesitas el conocimiento y también necesitas a lo mejor la investigación básica, ¿sí? No sé si me logro explicar. No. ¿No? ¿Sí? Las celdas es que... Bueno, vamos a... Sí, otra más, sí. José. A ver, a mí esto me queda un poco... Quiero aclarar algo. El PCTI es el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación que se va a generar para los siguientes 25 años. PCTI yo lo llamo Política de Ciencia, Tecnología e Innovación. El instrumento concreto es el PCITI. PCITI. Hola. La pregunta es la siguiente. Cuando yo hago un plan, no puedo hablar de recursos y decir si son muchos o son pocos. No me importa si son académicos, como sea. Si yo no sé exactamente qué quiero obtener. Claro. Si yo no defino a dónde quiero llegar a 25 años, yo no voy a saber si me están dando poca lana o mucha lana. Yo no voy a saber si lo que yo quiero lo va a poder hacer la academia o lo va a poder hacer la iniciativa privada. No, eso se va en el PCITI se va a definir eso, ¿eh? O sea, a 25 años, sí. Esa es la pregunta. En esta propuesta de política, de plan, como sea, ¿hay resultados concretos definidos a obtener o estamos hablando de cuestiones meramente conceptuales? No, va a haber, o sea, es que tenemos que trabajar con los dos enfoques. El enfoque, digamos, de corto plazo, que sería 6 años, un sexenio, y el enfoque... de una visión prospectiva, si hablo a 25 por eso, años, no, sí. yo voy a crear un futuro, Sí. no me voy a... Ahí se está trabajando en los planteamientos del futuro del país que queremos, de 25 años, sí. ¿Hay? No hay. Sí, se va a plantear, pero también tenemos que plantear los resultados concretos a 6 años, Sí, porque finalmente eso es lo que nos garantiza este sexenio. Cuando yo hablo de una visión prospectiva, yo Sí, construyo yo un la puedo- futuro. yo sé Entonces, lo que es ¿yo qué hago? Yo digo que yo quiero estar en 25 años parado allá. ¿Okay? Sí, bueno, si vemos el tema Entonces, de energía, porque vamos con algo concreto, energías sustentables. Sí. Si yo estoy parado ya 25 años, quiere decir que yo en 20 debo estar aquí, en 15 acá, en 10 acá, en 5 acá. Yo evalúo los siguientes 6 años en función de lo que yo quiero obtener en 25. Porque si no lo hago así, entonces evalúo 6 años, pero entonces no sé si estos 6 años están alineados con la gobernanza, ¿no? Para que yo pueda llegar a donde yo quiera. La pregunta es esa, ¿no? Sí. ¿Están o no están? A ver, el objetivo a 25 años es poder tener energías sustentables, ¿sí? Es decir, pasar de un enfoque basado en el petróleo, ¿sí?, a energías renovables y que nos genere sustentabilidad ambiental, ¿no? Ese es un objetivo a largo plazo, a 25 años. ¿Cómo vamos caminando? Por ejemplo, ahora nos planteamos a 6 años, por decir algo, no quiero decir que eso sea, porque yo no soy especialista en eso. A 6 años, no sé, a lo mejor instalar energía solar en tantas partes, ¿no? Producir celdas fotovoltaicas, ¿no? Vamos a empezar a lo mejor a trabajar en energía de mareas, ¿no? ¿Sí? Ajá, todo esto. Entonces, eso nos va, a 25 años, tendríamos que estar en un contexto de país en donde estemos cambiando poco el enfoque de energías no renovables a energías renovables. Digo, con datos duros, etc. Yo no soy economista, yo no me puedo meter en eso, pero se está haciendo, se está planteando a 25 años, ¿no? Lo que pasa es que también, a 25 años puedes plantear también a veces cosas muy generales. Aquí lo que también nos interesa es que para que se pueda seguir invirtiendo más en ciencia y tecnología a 25 años,
que tengamos resultados concretos a 6 años, porque si no, nadie va a creer que la ciencia, la tecnología y la innovación son importantes. Me explico. Que todo el mundo decimos que son importantes, que es el futuro del desarrollo, ¿no? Pero demuéstrame concretamente en México cómo impactó en el desarrollo de nuestro país, ¿no? Entonces tenemos que jugar con el largo plazo y el corto, que le hemos llamado nosotros a los 6 años. Ya sé que 6 no es corto, sería mediano, ¿no? Pero si los planteamos como a 25, pues son 3, son 4 sexenios, ¿no? Entonces, sí se está trabajando así, y así se tiene que plantear el principio, porque es a 25 años. Yo me estoy refiriendo solamente a la metodología que estamos desarrollando para identificar esos objetivos nacionales estratégicos, ¿no? Mi duda es, bueno, yo no sé mucho esto, pero creo que es la primera vez que veo que sí tiene una planeación tan a largo plazo, ¿no? Por lo general es sexenal. Y mi duda es si se ha aprovechado la experiencia de otros países. Por supuesto, cada país tiene su idiosincrasia, procesos sociales, políticos y demás, pero se ha aprovechado, se ha pensado, usado las experiencias de otros países que sí tienen políticas a largo plazo para extraer las enseñanzas que puedan servir. Sí, pues sí hemos revisado todos los que están metidos en esto, cuáles han sido las políticas de países como Japón, Corea, ¿no? Que han sido, digamos, los más exitosos en términos del rápido avance científico y tecnológico, ¿no? Nada más que pues ahí tenemos que tener en cuenta que pues, algunos de los países tienen regímenes políticos bien distintos a los nuestros, ¿no? Tienen regímenes autoritarios. Entonces creo que será un poco difícil trasladar la experiencia de un país, ¿no? como Corea, aunque es un poquito más democrática de Corea del Norte, a un país como México. Entonces tenemos también que partir, sí las hemos revisado y hemos visto cómo, incluso para ese tema de definir objetivos nacionales estratégicos, revisamos cómo los han definido otros países desarrollados. Y es una mezcla de cosas, ¿no? Pues definen un sector como biotecnología, ¿no? Que no estoy en contra de la tecnología, no podría estar, ¿no? Pero igual definen, por ejemplo, Internet, ¿no? Por decirte algo, ¿no? Pero entonces nosotros pensamos que lo que hay que hacer es definir distinto los sectores estratégicos por problemas, ¿sí? No, ni por sectores, ni por campos de conocimiento. Y es un poquito lo que estamos haciendo en este ejercicio. No estamos usando, no decimos, nuestra estrategia va a ser la biotecnología, no. El tema de la alimentación, ¿no? O el tema de energías sustentables, igual puede participar la biotecnología que la física, ¿no? Y pueden participar, digamos, investigaciones más convencionales que investigaciones de frontera, ¿sí? O sea, lo que queremos es otra manera distinta, y sí no estamos apostándole duro, ¿no? Como porque no hemos encontrado que así se haya hecho en algún otro lugar. Sí lo hemos buscado, pero no hemos encontrado que así se haya hecho, ¿sí? Así pues esperemos que primero que lo aprueben, ¿no? Y después que lo podamos realizar. ¿Sí? Muchas felicidades, porque pensar en algo nuevo siempre involucra resistencia. Sí. Y en segundo lugar, pues sí, incertidumbre. Yo no soy muy bueno preguntando porque soy muy directo. Mire, lo veo en el punto de vista de educación. No hay un modelo educativo a 10 años, cambia el sexenio y vuelven a cambiar el modelo educativo, entonces no se pueden ver los frutos de lo que uno planteó a más tiempo. Y a mí lo que me preocupa a 25 años es que luego llega cada persona a cada puesto, no digo nada más, que trae otras ideas, otros fines, y por ejemplo ese trabajo de 25 años, ustedes están muy bien que digan 6 años yo tengo que demostrar, pero si viene con otra idea esta gente, estamos conscientes de eso. Que, sí, estamos conscientes de qué país estamos parados. Sí, eso es lo que me genera una especie de estrés, porque están esforzándose, están viendo, están llegando a una ideología, están innovando, pero ese es digamos que es lo que yo he visto anteriormente, porque me metí en la parte de educación, bueno, vimos constructivismo, vimos competencias, vimos de aquí y estamos hechos una quimera prácticamente. Sí, tienes toda la razón, o sea, hay cosas que no podemos garantizar, ¿no? O sea, tenemos un sistema político bastante complicado, ¿no?
entonces sí sabemos que pues allá hay mucha incertidumbre. Y ahorita, bueno, quienes estamos ahorita participando con el foro consultivo, tenemos la oportunidad histórica de estar participando en esto, que somos gente que nuestro trabajo ha sido en este campo, ¿no? O sea, nunca nos han dado la oportunidad de diseñar algo, ¿no? Pero estamos haciéndolo con los elementos que tenemos. No sabemos dentro de 6 años quién va a estar en el foro, quién va a estar en el CONACYT, a pesar de que la ley dice, ¿no? que el PCIT es a 25 años, ¿no? Pero la ley también ha dicho desde el 2002 que el gobierno tenía que invertir 1% del PIB en ciencia y tecnología y no se ha cumplido, ¿no? Entonces sí, obviamente tenemos este contexto que, bueno, es bastante desalentador, ¿no? Pero desgraciadamente es el contexto dentro del que tenemos que tratar de hacer cosas, ¿no? Aunque no garantice que van a tener continuidad. Después se la felicito. Yo mismo tengo dos preguntas, comentarios y bonito tarde. La primera tiene que ver, bueno, con el tema del seminario de la Prensa Nacional, que no lo ha confirmado, aceptó la invitación el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, pero supongo que en estos tiempos los diputados no pueden garantizar compromisos hechos hace más de un mes. Todavía no nos confirma que sí va a haber, entonces supone que sí mantiene, no nos ha dicho, y va a hablar precisamente de las actividades que también nos interesan. Pero entonces son dos preguntas muy generales, comentarios que creo que engloban algunos de los comentarios de los participantes. La primera pregunta, las voy a hacer dos, de manera continua, porque es un poquito tarde, todas se tienen que regresar a su rápido. Hay en este momento 3 participantes que no vi mencionados en este programa hace 5 años y que mi percepción es de que son críticos en la definición de la política científica en la que hay innovación. Uno es los economistas de la Secretaría de Hacienda. Mi impresión es de que en México ellos son los que definen la política de ciencia, o sea, ellos son los que dicen la tecnología, la innovación, claro. El otro son los diputados, que también. Y el tercero es esta nueva coordinación de ciencia y tecnología que no la vi tampoco. Esa es una pregunta concreta. Y el otro es, también creo que de formación de la mayoría de nuestros estudiantes, estamos muy orientados hacia las ciencias duras, entonces creo que los comentarios iban en la dirección. Hay un dicho que por ahí se oye mucho, se ve mucho, de que lo que no se puede medir no va a ser fácil de determinarse si va en esa dirección. Pues aquí, sobre todo por ejemplo en la parte de estos metas estratégicas, la relacionada con la educación, también por la formación profesional, por los datos que hemos recabado en el mapa de la ciencia mexicana. Por ejemplo, después de que se fundó PROME, en principio de los 90, después de 20 años, apenas ahora, el número de investigadores en todas las universidades públicas estatales supera un poquito a los de la UNAM, en 20 años. Entonces, y por ejemplo, el número de investigadores en universidades privadas sí se plantean cosas tan específicas como esas, que son metas concretas de si queremos o no tener una distribución regional razonable en ciencia, tecnología y innovación. Ya nada más con ese indicador. Y el otro, bueno, está muy conectado, es de que hay otros países que se proponen unas metas por consenso muy cualitativo. Por ejemplo, España se propuso tener los mismos indicadores en ciencia, tecnología y innovación que los europeos, considerarse como y lo lograron. Les salió un poquito la parte de industrial, de manufacturas y eso, y ahora no pienso. Pero creo que México no, por lo menos si México se elige, o como Brasil, que ellos se propusieron ser una potencia regional, y lo están haciendo muy bien, y todo va a ser. Si quisieran implementar y sustentar ese tipo de ideas
Sí. Que nos ayuda con... Sí, a ver, empiezo con esta y luego sigo con la otra, ¿no? Sí, esos indicadores, a ver, el responsable del PCT es CONACYT, no es el foro, ¿sí? Entonces nosotros lo que estamos dándole al CONACYT son propuestas, ¿sí? Con una alta aceptación del director del CONACYT que está enterado de que estamos trabajando en esto, con una alta conocimiento también de Bolívar Zapata como coordinador de la Oficina de la Presidencia en Ciencia, Tecnología e Innovación, de que se está haciendo esto, ¿no? Entonces digamos, sí se está considerando aquí. Ahora, es CONACYT quien tiene que poner las metas, finalmente, porque son ellos los que tienen los recursos, ¿no? Nosotros podemos hacer alguna estimación, pensando que para llegar a ese 1% en el 2019, perdón, dentro de 6 años, creciera una cantidad de X cada año y que entonces de ese crecimiento que se va a destinar a cada una de las cosas, que se va a destinar a descentralización, etcétera, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero es CONACYT el que realmente tiene que hacer esas proyecciones porque es el que maneja el dinero, ¿no? Entonces seguramente lo tendrá que hacer porque el PCT tiene que tener indicadores. Nosotros estamos haciendo un poco una cosa conceptual, ¿no? De estratégica, ¿no? Pero CONACYT para dar a conocer el PCT tendrá que tener estas metas concretas en números, ¿no? En blanco y negro. Entonces yo creo que si lo van a hacer ellos, por supuesto que hay que medirlos en términos de indicadores, ¿no? También hay que reconocer que también se está abriendo una nueva brecha ahí en lo de los indicadores para poder medir otras cosas que a veces no se pueden medir, como por ejemplo la formación de redes de conocimiento, ¿no? La creación de los cuerpos académicos del PROMEP, ¿no? O sea, no nada más saber cuántos cuerpos académicos tenemos, sino también si realmente funcionan, porque hay toda una discusión alrededor de los cuerpos académicos en el sentido de que juntan a 3 o 4 que tienen doctorados en SNI, que eran el cuerpo académico, pero eso realmente no es ni tienen una línea de investigación, ni hacen trabajo colectivo, entonces, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que avanzar también mucho, por ejemplo, yo creo que todo este tema de la interacción entre las instituciones de investigación y las interacciones con el sector productivo, desde hace mucho tiempo pienso que no se puede medir nada más en términos de patentes o en términos de transferencia de tecnología, ¿no? Hay muchísimas cosas que pasan en la construcción de redes, ¿no? De estas redes que se van conformando entre un conjunto de actores y lo que principalmente circula en las redes es conocimiento tácito, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros tratamos de alguna manera de aplicar un cuestionario hace algunos años y ver, bueno, qué impactos había tenido la red en mejoras en ciertos sectores industriales, ¿no? Y esa red, a su vez, qué impactos había tenido en los investigadores que habían participado en eso, ¿no? Y son cosas muchas veces tácitas, incluso costaba un poco de trabajo que la gente que trabajaba en las empresas se diera cuenta que había tenido un beneficio de esa interacción, ¿no? Porque si había habido conocimiento, ese conocimiento les había servido para mejorar un proceso, ¿no? Para una nueva forma de organización en la empresa, también eso es innovación, ¿no? La innovación no solamente es un proceso o un producto, sino también una nueva forma de organización, ¿no? Y para el investigador, pues ahí lo que detectamos es apertura de nuevas líneas de investigación y de investigación básica. Entonces, eso, por ejemplo, poder tener indicadores que están trabajando, yo sé que el grupo de Mario Albornoz está trabajando en él, porque le interesa todo ese tema. Bueno, también poder meter un poco en esos indicadores de CONACYT estas cosas, pero que no son las clásicas, ¿no? O sea, como generar también otros indicadores más adecuados para el tipo de cosas que pasan en nuestro país, ¿no? Pero en fin, creo que sí, por supuesto, hay que plantearse metas concretas, hay que poder medirlas, ¿no? Y los legisladores han estado participando en unos foros interactivos que ha organizado el foro consultivo. ¿Sí? Es como que ha organizado muchas cosas para generar esta discusión, ¿no? Y ha habido esos foros interactivos que se han transmitido por internet y han estado participando los legisladores. Bolívar Zapata también participó ahí, o sea, sí están considerados, ¿no? Esos otros actores. Los economistas de la Secretaría de Sí, también, bueno, hay mucha interacción para esto con Videgaray,
O sea, todo esto que se está haciendo se le ha planteado al presidente en el último Consejo General, que planteaba aquí el compañero que se ha reunido 2 veces en el sexenio pasado y una vez en se expuso toda esta estrategia, y estaba ahí Videgaray, ¿no? Estaba Hacienda, estaba Economía también, ¿no? Por supuesto, son secretarías que tienen que estar interactuando permanentemente con el CONACYT, ¿no? Porque ahí están las empresas, y ahí está el dinero, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí, por supuesto que están consideradas. Pues, les agradezco mucho. Y bueno, más que preguntar en relación con el sistema de evaluación y replanteamiento que se tiene dentro del programa para que interactúe con la falta del mismo a nivel nacional. Realmente no tenemos una cultura de la evaluación como tal. Si es un proyecto a largo plazo, tendría que considerarse la evaluación como un factor de riesgo y probable fracaso del proceso por no tener una cultura de... Bueno, yo sé que han de tener una explicación y ya no adecuada. Pero para que lo tomen... Sí, no, te agradezco mucho. Definitivamente, o sea, pensar en ese otro enfoque de la segunda estrategia va a implicar repensar muchas otras cosas, ¿no? Los instrumentos, porque en esa estrategia, ¿para qué queremos un fondo mixto, un fondo sectorial? O sea, necesitaríamos reunir todo el financiamiento de esos otros fondos e instrumentos que tiene CONACYT y la Secretaría de Economía, etcétera, y aparte también, pues, modificar un poco los criterios de evaluación de quienes están participando en esos proyectos tan importantes para el país, ¿no? Y que se supone que van a tener un impacto muy importante, ¿no? O sea, y el tema del impacto social y económico tiene que ser un criterio muy fuerte para evaluar a los académicos, más que el impacto en o sea, más que las publicaciones y el impacto de las publicaciones por citas, ¿no? O sea, habría que cambiar. Y eso está pasando en otros países. En Inglaterra, si tú trabajas el tema de evaluación, eso se está modificando en otros países, ¿no? En Inglaterra están modificando totalmente el sistema de evaluación y justamente se le está dando una alta prioridad al tema de los impactos económicos y sociales. ¿Sí? Bueno, pues creo que ya tenemos que terminar. Gracias.